Hace poco empecé a subir contenido en forma de shorts a mi canal. Dicho contenido se basa en decir cosas que directamente odio acerca de la narrativa del universo cinematográfico de monstruos, mejor conocido como el Monsterverse. Me he topado con cada comentario intentando defender todo con novelas, cómics, cosas que dijo el director en alguna red social o entrevista, pero ese es un tema completamente aparte que merece hasta su propio video. La razón por la que hago estos videos es para quejarme de cómo estas películas rompen su propia lógica. Lo diré solo una vez y espero que todos los que ven este video pongan especial atención en esto. No busco realismo en esta clase de películas, ni en ninguna película de ficción, a no ser que sea una película enfocada en hechos reales o cosas que podrían pasar cualquier día, como las películas El Juez o El Gran Debate. Es una tontería buscar realismo en una película de una lagartija gigante radioactiva luchando contra un super mexicano. Es aquí donde muchos podrían pensar, entonces, ¿qué buscas lograr con estos videos? Y hay dos respuestas para ello. La primera es mera exposición. 10 años estudiando para ser escritor deben ser aprovechados en algo en lo que termino de escribir mi novela y es publicada. En este caso, uso ese conocimiento para analizar productos que me encuentro y así identificar fallos que a mí no me gustaría cometer. Y de ahí saltamos a la segunda respuesta. Esa respuesta es demostrar la falta de verosimilitud de estos productos. Para entender a qué me refiero, debo explicarles la verosimilitud vista desde 3 puntos: la Real Academia Española, el uso en la escritura y creación de historias, y el cómo romper la verosimilitud arruina una obra ficticia. Una vez dada esta larga explicación, acompáñenme a ver realismo contra verosimilitud. Como ya dije, abordaremos la verosimilitud desde 3 puntos. Esto con el fin de exponer cómo la falta de esta puede arruinar una historia. Y antes de que pregunten, ¿haces este video por 3 tontos en los comentarios? Sí y no. Hago este video porque como escritor y crítico principalmente, creo que debemos conocer este término para poder analizar de forma más objetiva cualquier obra. Además, con esto demuestro que buscar lógica a una historia no es una práctica de cinéfilo mamador, es simplemente usar el cerebro. Empecemos de una vez y veamos qué tiene que decir la Real Academia Española acerca de esta palabra y cómo podemos desglosarla. Si vamos a la Real Academia Española, encontramos que dicha palabra representa la cualidad de ser verosímil, y si vemos que es ser verosímil, encontraremos que se le refiere en adjetivo a algo que tiene apariencia de ser verdadero, o bien que es creíble por no ofrecer carácter alguno de falsedad. Sus sinónimos son creíble, posible, probable, aceptable o admisible. Su antónimo es inverosímil, es decir, que representa todo lo contrario. Si pusieron atención, se darán cuenta que la verosimilitud incluye la cualidad de ser posible o creíble. Nunca dice nada de ser realista, simplemente significa que tiene la suficiente lógica como para ser algo posible, o también que se presente de una forma que podemos verlo creíble o probable. Como verán, la verosimilitud se refiere más que nada a que sea creíble para una persona, aunque sea algo absurdo o científicamente cuestionable. La llegada de Godzilla en 2014 es verosímil, un titán de más de 100 metros que se mueve lento, causando temblores con sus pasos y capaz de destruir edificios con solo caminar por la zona. Godzilla en 2019 es medianamente verosímil, pues dentro de lo que cabe, aún con embestidas e impulso, sigue siendo lento. Y Godzilla en 2021 y 2024, siendo increíblemente ágil, saltando y dando piruetas, es directamente inverosímil. Pese a que haré enojar a muchos fans del Monsterverse, usaremos este como un ejemplo de la inverosimilitud, pues les cuesta aceptarlo o no, está tan mal escrito que es fácil tomarlo de ejemplo para la ocasión. Ahora, analicemos cómo la verosimilitud es aplicable en la creación de una obra. Cuando escribimos, nuestra obra se vuelve un universo completamente ficticio, aun si trata algo cotidiano, de no ser un evento real, cada obra es ficticia. Incluso me atrevo a decir que ciertos sucesos reales plasmados en pantalla tienen una pizca de ficción. El punto de esto es que nosotros decidimos cuáles son las reglas. Eso crea dentro de nuestro mundo las leyes bajo las que se deben regir los personajes.
En el momento en el que se mantienen estas leyes por igual para cada personaje sin importar la situación, creamos una historia verosímil, pues aun cuando la ciencia no esté de acuerdo, podemos creer que dentro de este universo es hasta creíble a la percepción del consumidor. Un ejemplo bueno de esto es en Guardianes de la Galaxia Volumen 1. Se plantea que solo seres de extraordinaria fuerza son capaces de portar una gema del infinito, en este caso, la gema del poder. Vemos como una sirviente mortal la toma y es destruida, mientras que Ronan resistió un poco, pero al final acumuló el poder de la gema en su martillo. Cuando Peter toma la gema, al ser un semidios, logra resistir igual que Ronan, más porque se menciona con el coleccionista que un grupo de personas logró resistir el poder de la gema por un tiempo. Al ser Peter el conductor principal, los guardianes pueden usar la gema. 5 años después de esta película, Thanos toma la gema del poder y vemos que logra resistir los efectos de esta con algo de dificultad, y al ponerla en el guantelete, el efecto de la gema desaparece, justo como con el martillo de Ronan. Como podemos ver, todos los personajes se rigen bajo esta ley que dice que los seres mortales sufren el poder de la gema, pero que los más fuertes pueden resistir sus efectos. Del mismo modo, se muestra cómo un objeto inanimado puede soportar el poder de la gema por el portador, como el martillo y el guantelete. Somos capaces de creerlo no necesariamente porque sea realista, que es lo que no buscamos en la ficción, sino porque es verosímil. Sigue sus reglas, las mantiene con el paso del tiempo o en diferentes situaciones, y por eso lo podemos creer. Sin embargo, si la verosimilitud sale mal, la historia puede empezar a llenarse poco a poco de huecos, incoherencias o directamente fallos. Nuevamente con el Monsterverse usaremos un ejemplo simple: los edificios. En Godzilla 2014, una batalla lenta y poco frenética logró causar un nivel de destrucción importante en la ciudad, tanto así que un rascacielos le cae encima a nuestra lagartija favorita. E insisto, esto en una batalla poco movida, pues los titanes son lentos. Pequeña nota: a quien diga que Godzilla es lento en esta cinta por los pulsos electromagnéticos de los Muto, les informo que la Muto hembra es igual de lenta que Godzilla. Eso que dicen no tiene justificación suficiente. En 2021, una batalla en extremo movida, rápida y con más aliento atómico de lo normal, no logra derribar ni un solo edificio, más con los saltos de Kong en los techos, las embestidas y otras cosas de la batalla. Entre ese factor y la velocidad de ambos titanes para ser gigantes, se rompe la verosimilitud. Dejamos de creer que algo así es posible o creíble, llenando de huecos no solo la historia, sino también el universo de nuestra obra. Como tercer punto, veamos las consecuencias de romper la verosimilitud. Este punto es especialmente dedicado a aquellos que, como yo, les gusta usar el cerebro aún viendo una película. También puede ser dedicada a lectores acérrimos o, como es mi caso igualmente, escritores. Dentro de la creación de historias existe una regla que, si bien poco a poco se vuelve anticuada, no por ello es obsoleta, y creo fervientemente que debería aplicarse más en el entretenimiento actual. Esta regla es el pacto de ficcionalidad. Dicho pacto es un acuerdo imperceptible entre el creador de la obra y su consumidor. Se basa en que el consumidor está dispuesto a creer todo lo que suceda en su obra siempre y cuando no se contradiga con las leyes ya establecidas en la misma. Pongamos un ejemplo más universal para no usar películas. Digamos que yo creo una historia en donde una de mis reglas dice que los personajes pueden levantar autos como si fueran de papel. El consumidor, sin saberlo, ha formado un pacto de ficcionalidad, pues mientras consume el producto, está consciente o inconscientemente dispuesto a creer que mis personajes pueden realizar dichas hazañas. Ese es el pacto de ficcionalidad. Dicho pacto genera la ya mencionada verosimilitud, pues al crear tus reglas y aplicarlas por igual en tu universo, demuestras al consumidor que esta situación es probable, creíble o posible dentro de este mundo. Pero, ¿qué pasa si rompemos eso? Digamos que para la secuela, o muy avanzado en la historia, mis personajes deben levantar una caja que para otras personas sería algo pesado, una tarea sencilla para ellos. Pero la escena de repente muestra cansancio en los personajes o dificultad para realizar dicha tarea. El pacto se ha roto, y la situación ahora es inverosímil. ¿Por qué un personaje que levanta autos muestra dificultad con una simple caja? Como escritores hemos roto nuestra regla, hemos roto el pacto, hemos roto la verosimilitud. Ahora el consumidor cuestiona un mundo ficticio, no porque busque realismo, sino porque deja de tener sentido dentro de su mundo. Esto para una historia es lo peor que puede pasar, pues pierdes la confianza del consumidor o en su defecto pierdes credibilidad.
se convierte en una historia con fallos, huecos o incoherencias. Pero hay formas de resolverlo, simplemente explicando en la propia historia por qué las cosas son así. Antes de que el protagonista levante la caja, podemos decir que sufrió heridas graves en una batalla anterior o que perdió sus habilidades por una causa que también debemos explicar. Esto prepara al consumidor para entender que las reglas no se han roto, simplemente van a cambiar por factores específicos. El pacto se mantiene, justificas el paso que pudo haber roto tus reglas y sigues conservando la verosimilitud en tu historia. Ese es el pacto de ficcionalidad. Así funciona una historia, así funciona la verosimilitud. Todo en su conjunto de reglas y factores que forman una historia que, por más ficticia que sea, es disfrutable porque es creíble. De vuelta al Monsterverse, la razón de que ahora sus historias sean tan malas es debido a que han roto sus reglas o que nunca las han explicado. El guión de Godzilla 2014 nos dice que los titanes se fueron ocultando en lo profundo, pues ahí había más radiación para su supervivencia, y 10 años después, humanos pueden bajar a lo más profundo del planeta sin ningún tipo de protección ante la radiación. El pacto de ficcionalidad se ha roto. Los titanes en 2014 son lentos y en entregas futuras no. Pero resulta que en 2014 Godzilla era lento por pulsos electromagnéticos nunca antes mencionados ni en esta ni en futuras entregas. Nunca explicas las reglas ni cómo funcionan en el mismo producto que muestras. El público promedio se perderá y dejará de entender las cosas, a no ser que lean productos externos, lo cual arruina tu narrativa. Has perdido verosimilitud y el público lo nota. Del mismo modo, pueden quejarse de todo eso, pues dejó de tener sentido a como era al inicio, pues la historia ahora se arruinó y has creado entretenimiento vacío. Por eso, la verosimilitud es tan importante, y buscar lógica dentro de una película así no es querer que sea realista, es querer que sea fiel a ella misma. Pero el video se llama Realismo contra Verosimilitud. ¿Qué tiene que ver el realismo aquí? El realismo es de lo que toda obra se aleja, algo que el espectador no busca, algo que podemos encontrar en noticias, sucesos reales o nuestra cotidianidad. Obviamente mañana que salgas a la calle no verás una lagartija subdesarrollada paseando por ahí. El realismo es lo que vivimos, y en las películas, series, libros o cómics no buscamos realismo, buscamos entretenimiento, pero hay que saber aceptar cuando dicho entretenimiento solo sirve para eso. Las personas que han discutido conmigo defendiendo aspectos indefendibles del Monsterverse deben entender que esas películas, desde 2019, son puro entretenimiento que debe tener una historia para justificar, aunque sea vagamente, lo que el espectador está viendo. Y no es malo que algo objetivamente deficiente te guste y lo quieras defender. Lo malo es cuando todo apunta a que estás mal y aún así querer estar bien. De paso, quiero rectificar un error que cometí, pues en mi último short utilicé elementos reales para describir una situación ficticia. Esto en respuesta a las personas que hacían lo mismo. Así que aquí mismo pido perdón por caer tan bajo. E inmediatamente corrijo lo dicho. El portaaviones de Godzilla vs. Kong no tiene sentido, pues fuera de Apex y Monarch no se ha desarrollado la tecnología para transportar titanes así, teniendo que tomar en cuenta el peso de los mismos o sus dimensiones y entre otros factores. Además que nunca se nos dice que esta nave haya sido diseñada para transportar un titán como Kong, simplemente se ve como un portaaviones militar promedio. Pero bueno, algunas personas seguirán de tercas por más que les des argumentos que demuestran que se equivocan. Al final del día, el realismo es algo que es ajeno a todo producto, y quien lo busque no sabe diferenciar la realidad de la ficción. Pero buscar la verosimilitud en la ficción es simplemente saber identificar cuando una historia hace bien su trabajo, apreciando el guión, escenas bien construidas y algo que te puede entretener a la vez que disfrutas su historia. Supongo que el no aceptar algo tan simple como eso solo muestra que las historias están llegando a su fin. Después de ese mensaje final tan triste, espero que esto haya quedado claro. Sin más por el momento, nos veremos en futuros videos y shorts, despotricando y exponiendo por qué estas historias deberían tomar un rumbo completamente distinto o ya no salir jamás. Sin nada más que decir, yo soy Greyfox y nos vemos hasta la siguiente apertura. Chao.